Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El epicentro de todo lo que concierne al fascinante mundo del espectáculo turco, el dorama que nos roba el sueño y las noticias más jugosas que nos regalan nuestros actores predilectos. Hoy vamos a zambullirnos en un tema que ha estado carcomiendo la curiosidad de muchos de ustedes, una cuestión que ha incendiado las redes sociales y los foros de fans, que fue exactamente lo que Kerem Bürsin llegó a decir de Hande Erçel tras las cámaras. Así es, amigos. Nos adentraremos en el laberinto de los rumores, diseccionaremos cada declaración y trataremos de separar la cruda verdad de la pura ficción en esta telenovela que se resiste a llegar a su fin. Pero antes de que nos lancemos a desentrañar este enigma, un recordatorio amistoso: si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Y por supuesto, activen la campanita. No querrán perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de chismes jugosos, análisis profundos y noticias frescas, recién salidas del horno del espectáculo turco. Tenemos un arsenal de contenido preparado para ustedes. Ahora sí, entremos de lleno en la materia. Como todos ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto dentro como fuera de la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, hipnotizó a millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta. Su química era palpable, casi tangible. La forma en que se miraban, esas sonrisas cómplices que parecían tener un lenguaje propio, todo gritaba que había algo más que una simple amistad profesional. Y como era de esperarse, la chispa saltó y se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y, por supuesto, mediáticas del momento. Sin embargo, como suele ser la norma en el vertiginoso mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y como también es tristemente común, la ruptura desató un torrente de especulaciones, rumores sin fin y filtraciones explosivas sobre las razones que llevaron al naufragio del romance. Y por supuesto, en medio de este caos informativo, surgió la gran interrogante: ¿qué decían el uno del otro tras bambalinas, lejos del implacable escrutinio de los flashes y las entrevistas oficiales? Aquí es donde la trama se complica y, para ser honestos, se torna un poco turbia. Porque la verdad es que la información oficial, verificada y contrastada sobre lo que Kerem y Hande se decían en la intimidad, escasea de manera alarmante. La inmensa mayoría de lo que circula son rumores alimentados por el viento, interpretaciones rebuscadas de gestos fugaces en entrevistas, análisis exhaustivos de sus publicaciones en redes sociales y, sobre todo, filtraciones provenientes de supuestas fuentes cercanas a la pareja. Fuentes cuya veracidad, a menudo, deja mucho que desear. Pero no nos dejemos amilanar por la falta de evidencia sólida. Intentemos desenmarañar un poco este intrincado ovillo de suposiciones y especulaciones. Comencemos por Kerem. En las entrevistas que concedió después del anuncio de la ruptura, Kerem siempre se mostró impecablemente respetuoso y profesional al hablar de Hande. Evitó con una elegancia admirable entrar en detalles sobre las razones que motivaron la separación. En cambio, se esforzó en destacar, en repetidas ocasiones, el innegable talento y la profesionalidad de Hande como actriz. La describió como una persona increíblemente trabajadora, profundamente dedicada a su oficio y que aportaba una energía extraordinariamente positiva al set de grabación. Además, algunas fuentes que afirmaban ser íntimas de Kerem, filtraron a la prensa que él estaba profundamente afectado por la ruptura. Sin embargo, insistieron en que respetaba la decisión de Hande y que comprendía perfectamente que ambos necesitaban seguir caminos separados para crecer y evolucionar como individuos. Estas mismas fuentes aseguraban que Kerem valoraba enormemente el tiempo que habían compartido juntos y que guardaba un recuerdo muy bonito y entrañable de la relación. Un recuerdo que atesoraría por siempre. Ahora bien, es crucial recalcar que estas son, insisto, solo filtraciones. No existe ninguna confirmación oficial, ni una declaración pública, ni una prueba irrefutable de que Kerem haya dicho exactamente esas palabras. Y por supuesto, siempre debemos tener en cuenta que las fuentes cercanas a una persona pueden tener sus propios intereses ocultos al divulgar información a la prensa. Intereses que inevitablemente tiñen la información que comparten. Por otro lado, también circularon rumores de que Kerem estaba molesto, incluso resentido, por la forma en que Hande había manejado la ruptura. Supuestamente la razón de su molestia era que ella había optado por un perfil mucho más reservado, evitando dar explicaciones públicas sobre las razones de la separación. Algunos medios de comunicación con titulares sensacionalistas llegaron incluso a afirmar que Kerem sentía que Hande lo había dejado colgado, abandonado a su suerte ante la voraz prensa y los decepcionados fans. Sin embargo, y lo repito una vez más, estas son solo especulaciones.
No hay pruebas fehacientes, testimonios directos ni documentos que respalden la afirmación de que Kerem haya expresado esos sentimientos, ya sea públicamente o en privado. De hecho, en todas sus entrevistas, Kerem se mostró extremadamente cauteloso, casi diplomático, y evitó cuidadosamente hacer cualquier comentario que pudiera interpretarse, incluso remotamente, como una crítica hacia Hande. En cuanto a Hande, la información sobre lo que supuestamente dijo de Kerem tras las cámaras es aún más escasa, fragmentaria y, en definitiva, nebulosa. Hande siempre ha sido una persona muy discreta en lo que respecta a su vida personal. Y tras la ruptura se alejó aún más del implacable foco mediático. Apenas concedió entrevistas y cuando lo hizo, se centró exclusivamente en sus proyectos profesionales, evitando, como la peste, hablar de su relación con Kerem. Algunas fuentes, también supuestamente cercanas a Hande, afirmaron que ella se sentía abrumada, incluso asfixiada, por la desmesurada atención mediática que había generado su relación con Kerem. Que necesitaba desesperadamente espacio para concentrarse en su carrera y, lo que es aún más importante, en su bienestar personal. Estas mismas fuentes aseguraban que Hande valoraba mucho la amistad que compartía con Kerem y que esperaba, sinceramente, que pudieran seguir siendo amigos en el futuro. Una amistad que trascendiera los altibajos de su relación romántica. Otros rumores, sin embargo, apuntaban en una dirección muy diferente. Sugerían que Hande estaba profundamente decepcionada con la forma en que Kerem había manejado la relación, supuestamente porque él era demasiado impulsivo, demasiado mediático y demasiado propenso a convertir su vida personal en un espectáculo público. Algunos medios llegaron incluso a afirmar que Hande sentía que Kerem había utilizado la relación como un trampolín para impulsar su carrera profesional. Pero una vez más estas son meras especulaciones, alimentadas por la falta de información y la avidez del público por conocer los detalles más íntimos de la vida de sus ídolos. No hay ninguna prueba tangible de que Hande haya expresado esos sentimientos, ya sea en público o en privado. De hecho, su silencio ensordecedor y su discreción casi monacal han alimentado aún más los rumores y las especulaciones, creando un vacío que muchos se han apresurado a llenar con sus propias teorías y conjeturas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar después de este exhaustivo análisis? La verdad es que es extremadamente difícil, si no imposible, saber con certeza qué fue lo que Kerem y Hande se dijeron el uno del otro tras las cámaras. La inmensa mayoría de la información que circula son rumores sin fundamento, filtraciones dudosas y especulaciones infundadas. Y como siempre ocurre en estos casos, es prácticamente imposible separar la verdad de la ficción. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, sin temor a equivocarnos, es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y que, como toda relación humana, tuvo sus momentos de gloria y sus momentos de crisis, sus altibajos emocionales y, finalmente, llegó a su inevitable final. Quizás nunca sepamos con exactitud qué fue lo que realmente pasó entre ellos tras las cámaras, cuáles fueron las palabras que se dijeron en la intimidad y cuáles fueron los sentimientos que realmente experimentaron. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que creo que es nuestro deber como público respetuoso, es respetar su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones que solo sirven para dañar su imagen y prolongar el sufrimiento que inevitablemente conlleva una ruptura. Al final, son dos personas que han seguido caminos separados y que merecen que se respete su intimidad y su derecho a rehacer sus vidas lejos del escrutinio público. En resumen, en el vídeo de hoy exploramos el misterio que rodea las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel después de su separación. Analizamos los rumores, las filtraciones y las especulaciones que han circulado en los medios de comunicación y llegamos a la conclusión de que es muy difícil saber con certeza qué fue lo que realmente dijeron el uno del otro tras las cámaras. Lo importante es recordar que la mayoría de la información que circula son solo rumores y especulaciones y que debemos respetar la privacidad de ambos actores. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este tema? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.